Hola a todos, hoy vamos a comentar un texto, un relato personal bastante corto. Se titula El día que le corrí mano a Janina. Está firmado con seudónimo Anthony. Ajá. Y la idea es analizar un poco este recuerdo de infancia. Nos centraremos en el incidente que narra, las emociones que describe el autor y cómo dice él que se resolvió todo. Claro, es interesante porque es su visión personal, ¿no? De algo que pasó hace mucho. Exacto, una perspectiva única y adulta sobre un hecho del pasado. Bueno, para empezar, el autor nos cuenta que tenía 9 años y sentía un cariño, digamos, especial por su vecina, Janina. Misma edad. 9 años, sí. La describe mucho, dice que tenía carita de Heidi, piel blanca, incluso habla de fantasías infantiles, de casarse con ella. Vaya, una imagen muy idealizada, ¿verdad? Típico a veces de cómo recordamos. Sí, totalmente. Y es curioso cómo usa esos detalles, la descripción física, lo del matrimonio, como para ponernos en situación emocional antes de contar lo que pasó. Claro, prepara el terreno. Ya nos da pistas de cómo lo va a narrar, sí. Y entonces, llega el momento central. Están jugando y el autor dice literalmente que le palpó su trasero a Janina. Uf, directo. Muy directo. Y describe la reacción de ella. Dice que se espanta. Y él mismo interpreta por qué. Dice que era la primera vez que un niño la tocaba así. Ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la descripción del acto, que es muy cruda. Sí. Luego, la reacción de ella que parece de miedo, de sorpresa, normal, ante algo que claramente cruza un límite. Claro. Y encima, la explicación que da él, el narrador adulto, a ese momento. Es interesante ver cómo se mezcla el recuerdo del hecho con la interpretación que hace ahora. Sí, y llama la atención también cómo se describe a sí mismo con 9 años. Dice que estaba ardiente por el amor. Ardiente por el amor. A los 9. Usar esas palabras tan intensas, casi de adulto, ¿no crees que refuerza eso que dices? ¿De la memoria reconstruida? Totalmente. Es que ese ardiente por el amor quizás dice más de cómo él recuerda o interpreta ahora ese sentimiento infantil. Que de lo que sentía el niño realmente. Exacto. Es ese filtro adulto sobre la propia infancia. A veces intensificamos o, le damos otro sentido a las motivaciones que teníamos. ¿Y después del incidente, qué pasa? Pues el relato habla de tremenda trifulca. Ajá. Janina le acusa a su madre. Una madre que, por cierto, el autor admite no recordar muy bien. Curioso ese detalle. Sí, y el desenlace viene cuando interviene la madre del propio autor, que pide disculpas en su nombre. Y fíjate cómo cierra esa parte el autor. Dice que, después de la disculpa de su madre, el incidente entre menores quedó saldado. Saldado, así tal cual. Esa frase es clave. Presenta la resolución como algo que gestionarán los adultos y lo cataloga de incidente entre menores, resuelto con una disculpa formal entre las familias. Y ya está. Claro. La perspectiva de Janina, o qué sintió ella después, eso queda fuera de este cierre que él narra. Entonces, si resumimos un poco, lo que tenemos es la crónica de un impulso infantil. Sí. Que cruzó un límite personal importante, la reacción que provocó y una solución que vino de los adultos. Y que el narrador ve como definitiva en ese momento. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no?, en esto de contar historias del pasado. Claro. ¿Hasta qué punto la mirada adulta, nuestra mirada de ahora, reconfigura esos recuerdos de infancia? Sobre todo los que tienen que ver con las acciones y los sentimientos de otras personas. Sí. ¿Cómo elegimos contarlo? Eso es, la forma en que narramos, las palabras que usamos, lo que decidimos incluir y lo que omitimos. Dice mucho de cómo procesamos hoy esas experiencias. Es algo para darle vueltas, desde luego. Sí, una reflexión interesante para cuando leemos cualquier memoria personal, ¿verdad? Cómo se construye ese pasado desde el presente.